El Nilo, la gran autopista fluvial que forjó el imperio de los faraones. La arteria vital que transformó el desierto en civilización. Durante milenios, mientras grandes imperios surgían y caían, una constante ha permanecido inmutable en la historia de Egipto, el poderoso río Nilo. Más que una simple corriente de agua atravesando el desierto, el Nilo representó para los antiguos egipcios la verdadera columna vertebral de su civilización, una autopista fluvial que conectaba el Alto y el Bajo Egipto, permitiendo el transporte de personas, mercancías, ideas y poder a lo largo de sus riberas. En un territorio dominado por el inhóspito desierto, donde el calor abrasador y las condiciones extremas hacían prácticamente imposible establecer rutas terrestres permanentes, el Nilo se convirtió en el gran aliado de los faraones. Esta vasta vía acuática natural no solo proporcionaba agua y fertilidad a las tierras circundantes, sino que facilitaba la comunicación y el comercio entre comunidades distantes, conectando eficientemente un imperio que se extendía por más de 1000 kilómetros. El patrón de asentamiento humano en el antiguo Egipto refleja con claridad esta dependencia vital del río. Los núcleos de población se distribuyeron estratégicamente a lo largo de ambas orillas, aprovechando tanto el acceso al agua como las posibilidades de transporte que ofrecía. Algunas comunidades se establecieron en islas fluviales, proporcionando puntos naturales de control sobre el tráfico del río, mientras que otras florecieron en las fértiles tierras del delta, donde los múltiples brazos del Nilo se abren camino hacia el Mediterráneo. Este sistema hidrográfico único no solo transacciones donde vivían los egipcios, sino cómo se organizaba su sociedad, economía y administración. El Nilo permitió que un territorio tan extenso pudiera ser gobernado de manera centralizada, posibilitando que los decretos reales, los recaudadores de impuestos y los ejércitos pudieran desplazarse con relativa rapidez entre las distintas provincias. El delta, puerta de Egipto al mundo exterior. La región del delta, donde el Nilo se fragmenta en múltiples brazos antes de desembocar en el Mediterráneo, jugó un papel crucial en la historia de Egipto como punto de contacto con otras civilizaciones y centro neurálgico del comercio internacional. Esta zona, caracterizada por su extraordinaria fertilidad y sus excelentes condiciones para la navegación, vio nacer algunas de las ciudades más importantes del antiguo Egipto. Pi-Ramsés, una capital fluvial planificada estratégicamente. El caso de Pi-Ramsés ilustra perfectamente cómo el Nilo influye directamente en el surgimiento y caída de las grandes ciudades. Fundada por Ramsés II a principios de la dinastía 19, aproximadamente 1279 AC, esta impresionante urbe fue cuidadosamente ubicada a orillas del brazo pelusíaco del Nilo, posición que ofrecía la ruta más directa entre Egipto y sus dominios en el Próximo Oriente. La elección del emplazamiento no fue casual. Pi-Ramsés se situaba en un punto estratégico que permitía controlar las rutas comerciales terrestres hacia Asia, simultáneamente, aprovechar las ventajas del transporte fluvial. En pocos decenios, lo que comenzó como una residencia real se transformó en una metrópolis deslumbrante, con imponentes palacios, templos monumentales, edificios administrativos y extensas zonas residenciales. Las investigaciones arqueológicas realizadas en Antir, el yacimiento de la antigua Pi-Ramsés, han revelado mediante técnicas de georradar un sofisticado sistema de puertos y canales artificiales. El puerto principal de la ciudad no daba directamente al brazo del Nilo, sino que se accedía a él a través de un canal construido específicamente para ese propósito. Este diseño permitiría controlar el flujo de embarcaciones y proteger las instalaciones portuarias de las crecidas impredecibles del río. Los hallazgos arqueológicos sugieren que este puerto fluvial estaba equipado con instalaciones para carga y descarga de mercancías, almacenes para productos de importación y exportación, y probablemente talleres para la reparación de embarcaciones. La actividad en estos muelles debía ser frenética, con barcos llegando constantemente cargados de materias primas exóticas como madera de cedro del Líbano, minerales de Anatolia, especias de tierras lejanas e incluso productos de lujo del Egeo y Mesopotamia. La fragilidad de las ciudades ante los caprichos del Nilo. El destino de Pi-Ramsés ilustra la vulnerabilidad de las ciudades egipcias ante los cambios en el curso del río. A finales de la dinastía 20, aproximadamente en el siglo XI AC, el brazo pelusíaco comenzó a sufrir un proceso de sedimentación que redujo progresivamente su profundidad y lo hizo cada vez menos navegable. Este fenómeno natural, imposible de controlar con la tecnología de la época, tuvo consecuencias devastadoras para la ciudad. Al perder su principal ventaja estratégica, el acceso al transporte fluvial, Pi-Ramsés entró en un rápido declive. La ciudad que había sido el orgulloso centro del poder faraónico comenzó a ser abandonada,
y en su lugar se fundó una nueva capital en Tanis, situada convenientemente junto al brazo tanítico del Nilo, que ofrecía mejores condiciones para la navegación. Lo más sorprendente del caso de Pi-Ramsés es que no solo fue abandonada, sino literalmente desmantelada. Los principales monumentos, estatuas colosales, obeliscos y elementos arquitectónicos fueron cuidadosamente desmontados y transportados por vía fluvial hasta Tanis para embellecer la nueva capital. Este extraordinario ejemplo de reciclaje monumental demuestra tanto la importancia que los egipcios daban a sus obras públicas como la eficiencia del transporte fluvial, capaz de trasladar bloques de piedra de varias toneladas a lo largo de decenas de kilómetros. El caso de Pi-Ramsés no fue único. A lo largo de la historia egipcia, numerosas ciudades florecieron o decayeron al ritmo de los cambios en el curso del Nilo. Este fenómeno subraya hasta qué punto la civilización faraónica dependía de sus comunicaciones fluviales, no solo para el comercio y el transporte, sino para su propia supervivencia como centros urbanos. Puertos fluviales, centros neurálgicos del poder egipcio. Los puertos fluviales del Nilo no eran simples puntos de embarque y desembarque, constituían complejos centros logísticos, comerciales y militares que jugaban un papel fundamental en la estructura del Estado egipcio. Perú Nefer, la base naval que proyectó el poder egipcio. Durante el apogeo del Imperio Nuevo, particularmente en los reinados de Tutmosis III y Amenhotep II, aproximadamente 1479 a 1400 AC, Egipto desarrolló una potente armada para proteger sus rutas comerciales y proyectar su poder militar. El centro neurálgico de esta fuerza naval fue Perú Nefer, un gran puerto fluvial ubicado estratégicamente en la entrada del delta del Nilo. Aunque su localización exacta sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos, con teorías que lo sitúan en Memphis o en el área de la antigua Avaris, los textos antiguos dejan claro que Perú Nefer fue una instalación portuaria de envergadura considerable. Este complejo funcionaba simultáneamente como base militar, centro administrativo y nodo comercial internacional. Los registros históricos indican que en Perú Nefer atracaban cientos de embarcaciones, tanto egipcias como extranjeras. Junto a los barcos de guerra de la Armada Faraónica, los muelles acogían navíos comerciales procedentes de todas las potencias mediterráneas de la época, galeras cretenses cargadas de cerámica y objetos de lujo, robustas naves chipriotas transportando cobre y maderas preciosas, y barcos levantinos con cargamentos de vino, aceite y productos manufacturados. Una vívida representación de la actividad en estos puertos se ha conservado en la tumba de Kenamun, alto funcionario de la dinastía XVIII. En sus paredes, una escena detallada muestra el desembarco de mercancías desde embarcaciones sirias, con marineros extranjeros interactuando con oficiales egipcios, escribas registrando meticulosamente cada artículo en papiros y trabajadores portuarios transportando las mercancías desde los muelles hasta los almacenes. Esta imagen nos transporta al bullicio multicultural que caracterizaba estos centros comerciales, donde lenguas, culturas y productos de todo el Mediterráneo oriental se encontraban bajo la atenta mirada de la administración faraónica. Control y vigilancia del tráfico fluvial. Una red de comunicaciones tan vital para el Estado como el Nilo no podía dejarse sin vigilancia. Numerosos documentos de diversas épocas mencionan la existencia de patrullas fluviales cuya misión era controlar el tráfico de embarcaciones, supervisar el transporte de mercancías y verificar la identidad de los viajeros. Una estela de la dinastía XI hace referencia al cargo de inspector de todas las patrullas de policía sobre el agua y la tierra, evidenciando la existencia de un sistema organizado de vigilancia que combinaba fuerzas terrestres y acuáticas. Estas patrullas tenían bases a lo largo del río y probablemente utilizaban embarcaciones ligeras y rápidas para interceptar y registrar barcos sospechosos. La inscripción de la famosa estela de Nauri, erigida durante el reinado de Seti, revela que estas actividades de control a veces generaban conflictos jurisdiccionales. El texto denuncia abusos por parte de funcionarios que detenían embarcaciones pertenecientes a los templos, las cuales supuestamente gozaban de inmunidad frente a estos controles. Este documento sugiere que existía una tensión constante entre diferentes ramas de la administración egipcia para el control del lucrativo tráfico fluvial. Flotas institucionales, el transporte organizado. El transporte fluvial en el antiguo Egipto no estaba dominado únicamente por operadores privados. Tanto la Casa Real como los principales templos disponían de sus propias flotas de embarcaciones, utilizadas para fines específicos. Los templos empleaban sus barcos principalmente para el transporte de los productos generados por sus vastas propiedades agrícolas. El gran papiro Harris,
un extenso documento que detalla las donaciones realizadas por Ramsés III a los templos egipcios, menciona que el clero del templo de Amón disponía de una impresionante flota de 83 embarcaciones. Estas naves transportaban regularmente cereales, ganado, vino, aceite y otros productos desde las tierras propiedad del templo hasta sus almacenes centrales. La flota real, por su parte, cumplía múltiples funciones, trasladaba a la familia real y a los altos funcionarios en sus desplazamientos oficiales, transportaba tributos y materiales para las grandes obras públicas, y servía como símbolo visible del poder faraónico cuando navegaba majestuosamente por el Nilo en elaboradas procesiones ceremoniales. La navegación práctica, tiempos y condiciones de viaje. Surcar las aguas del Nilo no era una experiencia uniforme. Las condiciones de navegación variaban considerablemente dependiendo de múltiples factores naturales y técnicos que determinaban la duración y dificultad de los viajes. Factores que condicionaban los viajes fluviales. La duración de un viaje fluvial en el antiguo Egipto dependía de una compleja combinación de factores. En primer lugar, el tipo de embarcación utilizada resultaba determinante. Mientras que las ligeras barcas papiriformes podían maniobrar con agilidad, las pesadas embarcaciones de carga avanzaban a un ritmo mucho más lento. La época del año constituía otro factor crucial. Durante el periodo de inundación, de julio a octubre aproximadamente, el aumento del caudal aceleraba la corriente hacia el norte, facilitando los viajes río abajo pero complicando enormemente la navegación contracorriente. En cambio, durante la estación seca o de estiaje, la menor profundidad del río podía provocar encallamientos, especialmente en las embarcaciones más grandes. La carga transportada también influía significativamente en la velocidad. Un barco ligero con pocos pasajeros podía avanzar mucho más rápido que una embarcación sobrecargada de bloques de piedra o grandes cantidades de grano. Tiempos de viaje, ejemplos históricos. Las fuentes históricas nos proporcionan algunos ejemplos concretos que ilustran la duración típica de los viajes fluviales en diferentes épocas. Durante la dinastía 19, aproximadamente 1295 a 1186 AC, el trayecto entre Pi Ramsés, en el delta, y Tebas, a unos 750 kilómetros río arriba, podía durar entre 2 y 3 semanas en condiciones normales. Un caso bien documentado es el viaje de la princesa Nitocris, hija del faraón Samético y de la dinastía 26. En el año 656 AC, esta princesa fue enviada desde Sais, en el delta, hasta Tebas para ser adoptada por la divina adoratriz de Amón, un importante cargo religioso. La flota que la transportaba construyó el recorrido en 16 días, un tiempo bastante rápido que sugiere que se trataba de una expedición bien organizada y probablemente realizada en condiciones favorables. Siglos más tarde, en época romana, Plinio el Viejo indicó en sus escritos que el viaje entre Juliópolis, al este de Alejandría, y Coptos, al norte de Tebas, podía efectuarse en 12 días. Esta mejora en los tiempos de viaje podría reflejar avances en las técnicas de navegación o mejoras en las infraestructuras portuarias introducidas durante el periodo ptolemaico y romano. Vientos y corrientes, los aliados del navegante. Los navegantes egipcios supieron aprovechar ingeniosamente las condiciones naturales para facilitar sus desplazamientos. Para navegar río arriba, contra la corriente, utilizaban principalmente la fuerza de los vientos del norte, predominantes en Egipto durante gran parte del año. Estas embarcaciones estaban equipadas con grandes velas rectangulares que capturaban eficientemente estos vientos favorables. Para los viajes río abajo, hacia el norte, la estrategia era mucho más sencilla. Se arriaban las velas y se dejaba que la corriente natural del río impulsara la embarcación, utilizando solo para maniobrar y mantener el rumbo. Este sistema dual permitía una navegación bidireccional eficiente, aunque obviamente condicionada por los factores meteorológicos y estacionales. Infraestructuras portuarias, la logística detrás del transporte fluvial. La navegación por el Nilo no habría sido posible sin el desarrollo de infraestructuras adecuadas en las orillas. Aunque las evidencias arqueológicas directas son limitadas debido a que muchas de estas estructuras se construyeron en zonas que siguen inundándose periódicamente, las representaciones artísticas y los textos nos permiten reconstruir cómo eran estos espacios. De embarcaderos rústicos a puertos complejos. La complejidad de las instalaciones portuarias variaba enormemente según la importancia de la población. Las pequeñas aldeas probablemente contaban solo con embarcaderos sencillos, construidos con materiales perecederos como madera y cañas, que servían como puntos de amarre para las pequeñas embarcaciones locales.
Las ciudades importantes, en cambio, disponían de verdaderos complejos portuarios que incluían múltiples elementos: muelles construidos en piedra para resistir las crecidas, amarraderos específicos para diferentes tipos de embarcaciones, rampas para facilitar la carga y descarga, almacenes para mercancías en tránsito, oficinas para funcionarios y escribas encargados de registrar las cargas, y talleres para la reparación y mantenimiento de embarcaciones. Aunque no se han encontrado restos materiales directos de astilleros, numerosas tumbas del Reino Nuevo contienen vívidas representaciones del proceso de construcción naval. Estas escenas muestran carpinteros trabajando con herramientas especializadas, cortando y dando forma a las maderas, mientras otros obreros ensamblan las diferentes partes de las embarcaciones y aplicando sustancias impermeabilizantes en los cascos. Puertos ceremoniales y comerciales. Ejemplos arqueológicos. Uno de los puertos mejor documentados artísticamente es el de la antigua Tebas, representado en detalle en la tumba de Neferot, de la dinastía 18. Estas muestran escenas de cómo los barcos accedieron a través de un canal artificial hasta un puerto interior de planta rectangular. En el extremo de este canal se encontraba el muelle propiamente dicho, una estructura elevada donde atracaban las embarcaciones y donde se realizaban las operaciones de carga y descarga. Algunas infraestructuras portuarias han sobrevivido parcialmente hasta nuestros días. El muelle de Karnak, que actualmente constituye el comienzo de la famosa avenida de Esfinges que conduce al primer pilono del templo, es un ejemplo extraordinario. Originalmente, este muelle servía como punto de acceso para las procesiones religiosas que llegaban por vía fluvial durante las grandes festividades dedicadas al dios Amón. Los relieves de la dinastía 26 que muestran la llegada de la flota que transportaba a la princesa Nitocris a este preciso muelle permiten imaginar el esplendor de estas ceremonias, con elaboradas embarcaciones decoradas con oro y estandartes atracando ante una multitud expectante. En Medinet Abu también se descubrió un muelle ceremonial bien conservado, aunque actualmente se encuentra enterrado bajo una carretera moderna. Estos hallazgos confirman que prácticamente todos los grandes templos egipcios contaban con accesos fluviales directos mediante canales artificiales, lo que facilitaba tanto el transporte de materiales para su construcción como la llegada de peregrinos y procesiones religiosas. Puertos palaciegos, lujo y funcionalidad. Los palacios reales también disponían de sus propias instalaciones portuarias privadas. En la ciudad de Amarná, capital efímera durante el reinado de Akenatón, la tumba del alto funcionario Mai contiene una escena que muestra un elegante muelle y varias embarcaciones atracadas en lo que parece ser el puerto privado del Palacio Real o de la ciudad. Uno de los ejemplos más impresionantes de puerto palaciego es el descubierto junto al Palacio de Malata, construido por Amenhotep III en la orilla oeste de Tebas. Este monarca creó un enorme lago artificial conectado con el Nilo que funcionaba como puerto privado. Las investigaciones arqueológicas han revelado que este puerto tenía dimensiones extraordinarias, más de 1,6 kilómetros de longitud. Lo más sorprendente de este complejo es la evidencia de trabajos de mantenimiento a gran escala. A lo largo de uno de los lados del lago se conservan enormes montículos de tierra, que los arqueólogos han identificado como el material extraído durante operaciones periódicas de dragado. Esto demuestra que los egipcios estaban perfectamente conscientes del problema de la sedimentación y desarrollaron técnicas efectivas para combatirla y mantener operativas sus instalaciones portuarias. El río como forjador de la identidad egipcia. El Nilo era mucho más que una simple vía de transporte, funcionó como un elemento unificador que contribuyó decisivamente a forjar la identidad cultural y política de Egipto como civilización. Cohesión cultural y administrativa. El intenso tráfico fluvial facilitó no solo el movimiento de mercancías, sino también la circulación de ideas, creencias y prácticas culturales a lo largo del territorio. Las festividades religiosas, que a menudo incluían procesiones fluviales como la famosa fiesta de Opet en Tebas, reunían a egipcios de todas las regiones, reforzando su sentido de pertenencia a una cultura común. Desde el punto de vista administrativo, la eficiente red de comunicación fluvial permitió establecer un sistema de gobierno centralizado, algo notable para un territorio tan extenso en la antigüedad. Los decretos reales podían ser transportados rápidamente a todas las provincias, los funcionarios se desplazaban con relativa facilidad para supervisar la recaudación de impuestos, y los recursos podían redistribuirse de norte a sur según las necesidades. Esta integración se fortaleció aún más con el desarrollo de un calendario basado en los ciclos del Nilo, creando un ritmo de vida compartido por todos los egipcios, desde los campos de cultivo del delta hasta las canteras del sur. Un legado que perdura.
El uso del Nilo como vía principal de transporte y comunicación contribuyó poderosamente al desarrollo y longevidad de la civilización egipcia. Durante más de 3 milenios, mientras otras culturas surgían y desaparecían, Egipto mantuvo una sorprendente continuidad, en gran parte gracias a esta arteria fluvial que garantizaba la cohesión territorial y cultural. Incluso hoy, miles de años después del ocaso de los faraones, el patrón de asentamiento humano en Egipto sigue reflejando esta dependencia histórica del río. Las principales ciudades modernas se sitúan cerca del Nilo, y aunque las carreteras y ferrocarriles han sido reemplazadas parcialmente al río como vía de transporte, la navegación fluvial continúa siendo importante, especialmente para el turismo y el transporte de cargas pesadas. La antigua autopista de los faraones sigue viva, recordándonos cómo un accidente geográfico puede determinar el destino de toda una civilización. En el caso de Egipto, el Nilo no solo dio vida a sus campos, sino que conectó a su gente, transportó sus monumentos y, en última instancia, forjó la identidad única de una de las culturas más influyentes y duraderas de la historia humana.